empezar la grabación. Bien, el día de hoy nos vamos a enfocar en la temática de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Para el día sábado que tenemos que revisar la reunión que faltaría, pues estaríamos viendo lo que falta de la parte de lo que es ARGIS aplicado a la gestión ambiental, ¿no? Entonces vamos a empezar de inmediato, como les mencionaba, con la temática que vamos a tener que ver el día de hoy, que es gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Eh, para esta temática, de igual forma, ya está habilitado el curso respectivo, ¿no? Y pues nos vamos a enfocar netamente en lo que es la realización de los estudios de diagnóstico y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos. Un tema que desde el año pasado está bastante, digamos que de moda, ¿no? Y que varios municipios han tenido que realizar este procedimiento para poder aplicar la gestión integral de residuos sólidos en sus respectivos cantones, ¿no? Eh, o pues cuando han tenido que también cambiar de relleno sanitario o actualizar, ¿no? Porque hay algunos que vienen funcionando con celdas emergentes que fueron aprobados por allá por el eh, año 2014 a 2017, ¿no? Bien, entonces está habilitada el aula y pues vamos a irnos centrando en cada una de las temáticas de residuos sólidos. Bueno, en primer lugar, hablar acerca de la realidad de los actuales municipios, ¿no? Nosotros tenemos 229 municipios en todo el Ecuador y aproximadamente solo la mitad de ellos hacen una disposición medianamente buena o buena directamente, ¿no? Porque inclusive de todos los municipios que tienen el permiso para funcionar con relleno sanitario, no todos lo realizan correctamente, ¿no? Hablemos de varios municipios del centro del país, sobre todo, que tienen la autorización como relleno sanitario. Inclusive ellos tienen aprobados estos estudios en los cuales nosotros vamos a centrar eh, para su funcionamiento. Sin embargo, es complicado pues el tema y más bien dicho, ellos no realizan correctamente la disposición, transformando los rellenos sanitarios en botaderos, ¿no? Que es una situación lamentable. Entonces nosotros, pues para iniciar, debemos revisar o vamos a revisar un poco lo que es el tema de unas estadísticas que tenemos actualmente, que nos proporciona actualmente lo que es, bueno, como siempre, la estructuración del curso, ¿no? Con las temáticas y el material auxiliar, ¿no? Entonces, la presentación que vamos a revisar en el día de hoy es esta presentación sobre generalidades, ¿no? Y pues, como les iba mencionando, ¿no? Nosotros vamos a basarnos todo lo que es el desarrollo de esta parte del curso en los TDRs para lo que es la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Que nos van a servir pues para la parte de lo que es los estudios de diagnóstico y diseños definitivos de la gestión integral de residuos sólidos, que es pues o es la temática que como les digo está de moda, ¿no? Porque, bueno, nosotros para obtener el permiso ambiental de un relleno sanitario,
que bueno, desde la clasificación con el catálogo SIU cambió a ser como licencia ambiental, porque anteriormente, mientras no se tenía que manejar en este caso lo que es residuos hospitalarios o biosanitarios, no se necesitaba licencia ambiental, sino solamente registro ambiental. Pero actualmente todos los municipios que requieran un relleno sanitario necesitan tener una licencia ambiental aprobada. Y para empezar el procedimiento, hay una sección en donde nosotros, bueno, dentro del ingreso de la información preliminar mismo, nos solicita subir la viabilidad técnica. Entonces, para obtener nosotros la viabilidad técnica, ¿no? Que es un papelito que es bastante sencillo, pero cuyo procedimiento para la obtención es bastante importante. En campaña política se les vio a varios alcaldes, a varios candidatos, ¿no? Pronunciarse acerca de como obras principales el hacer rellenos sanitarios, hacer programas de reciclaje, poner plantas de reciclaje, de compostaje dentro de un relleno sanitario, proyectos de reciclaje inclusivo, economía circular, ¿no? Se habló de muchísimo de esos temas y eran ofrecimientos de campaña, ¿no? Pero dada la realidad es que es mucho más difícil que decirlo que hacerlo, ¿no? Por ahí en una entrevista de un alcalde de acá del centro del país, estuvo mencionando él que les decía a la ciudadanía, prepárense para lo que es la separación de la basura, porque vamos a empezar con la recolección diferenciada, ¿no? Pero si ustedes revisan, ¿qué es lo que cuenta? Este municipio no cuenta con un relleno sanitario donde que haya plantas de reciclaje, ni siquiera tienen el permiso ambiental. Ellos están funcionando como una celda emergente, que en ese entonces era como registro ambiental, ¿no? Entonces funcionaban como una celda emergente. Y ya quiere hacer, en este caso, la separación. Ya quiere hacer una recolección diferenciada, que las personas se paren en sus hogares y está totalmente errado, porque para hacer eso necesita desarrollar todos estos estudios en primer lugar y luego sí proceder a, en este caso, a realizar todo lo que él desee, ¿no? No es que de aquí, o sea, de la noche a la mañana se me ocurre mañana hacer sistema de clasificación diferenciada dentro de lo que es el municipio, ¿no? Porque resulta que alguien de mis asesores me dijo, eso hay que hacer. No es solamente eso, ¿no? Hay que seguir procedimientos, porque si no, se exponen a sanciones, sanciones que a veces llegan a los cientos de miles de dólares, ¿no? Algún municipio por acá en lo que es el sur del país fue sancionado hace poco, bueno, no es en el sur del país, centro-sur del país, es más allá de Chimborazo, ¿no? Que sufrió una sanción cercana a los $130,000 por, en este caso, tener pues el permiso del relleno sanitario y disponer de manera incorrecta dentro del relleno sanitario sus residuos sólidos. Entonces nosotros nos vamos a basar en este procedimiento. Ahora, este procedimiento no es obligatorio que lo realicen consultores ambientales, no está como tal, ni tampoco como una consultora o una empresa de servicios civiles o cualquier... No es obligatorio, ¿no? De hecho, esto lo podrían desarrollar los propios del municipio. Pero, ¿cuál es la situación? De que aquí nosotros vamos a necesitar un equipo multidisciplinario y gastos bastante elevados, ¿no? Y los municipios por lo general no tienen o no cuentan con el personal disponible para hacer estos estudios. Entonces, en virtud de eso, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hacen? Contratan a consultoras, ¿no? Ya sean ambientales, civiles, ¿no? Para el desarrollo de esto. Ahora, muchas de las veces a nosotros los ambientales, y bueno, siempre hemos estado peleando por eso y personalmente siempre he estado tratando de ganar espacio, ¿no? Presentando diversos proyectos en distintos lugares, ¿no? Recién, hace poco, tuvimos la oportunidad de hacer de un municipio que está situado acá en lo que es la provincia de Tungurahua. Estamos también próximos, ojalá, a tener un proyecto también en la parte de la costa para esta misma temática. Entonces estamos ganando terreno la parte de lo que somos los ambientales, porque en realidad este trabajo debería ser exclusivo, o más bien dicho, una parte importante de este trabajo, ser desarrollado por los ingenieros ambientales o afines, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros
tenemos bastante conocimiento acerca de lo que es manejo de residuos sólidos, acerca de técnicas, ¿no? De reciclaje, de compostaje, de todo eso nos enseñaron en nuestra profesión, ¿no? Cosa que es muy distinto a lo que les enseñan a los ingenieros civiles sanitarios, ¿no? Que ellos tienen su experticia, pero digamos que el punto central de ellos es el diseño en sí de los planos, el diseño de lo que es, en este caso, el relleno sanitario como tal, ¿no? Pero el resto de componentes nos corresponden a nosotros como ambientales, ¿no? Realizar el estudio de la PPC, realizar lo que es los análisis hidrológicos, realizar evaluaciones económicas, entre otras componentes que son importantes dentro de este documento, nos corresponden a nosotros. De hecho, seleccionar sitios también nos corresponden a nosotros porque de eso, pues nosotros aprendimos básicamente en nuestra profesión. Y eso es importantísimo, ¿no? De hecho, bueno, dentro de esto hay una tabla con el personal que está sugerido, ¿no? Contratar, ¿no? Y dentro de esto, pues nosotros nos colocan al director del proyecto, que es un ingeniero civil sanitario. De igual forma le colocan a un ingeniero civil sanitario como auxiliar, un ingeniero geólogo y un sociólogo promotor, lo cual es algo totalmente raro, ¿no? Y de hecho siempre se ha dicho que es necesario que se haga una actualización de este equipo principal, ¿no? Porque nosotros, los ambientales, somos los que sabemos del tema de residuos sólidos bastante, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos estar incluidos como equipo principal. Ahora se coloca como equipo de apoyo, 2 ingenieros civiles, un ingeniero ambiental, ahí aparece, economista, abogado, ingeniero eléctrico, ¿no? Entonces, básicamente de cada una de estas personas ustedes van a necesitar la ayuda, ¿no? Del ingeniero eléctrico para el estudio eléctrico. Van a necesitar de los civiles para el diseño del relleno sanitario, del geólogo para el estudio geológico, geotécnico, ¿no? Del sociólogo probablemente lo van a necesitar para hacer la selección del sitio, ¿no? Y para hacer también las encuestas socioeconómicas que hay que realizar, ¿no? Y pues el economista también puede ayudarles en la parte de lo que es la evaluación financiera, determinación de tasas de interés de retorno, entre otras situaciones, ¿no? El abogado, que bueno, se puede enfocar en la gestión o en la elaboración de ordenanzas municipales, ¿no? Que sería la temática importante. Ahora acá dentro de la temática, pues nosotros tendremos 2 etapas, ¿no? La una que es el estudio de diagnóstico y la otra de diseños definitivos, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo o hay que ir desarrollando. Ahora, estos estudios son sumamente largos, sumamente, sí son demorados, ¿no? Por eso, si es que alguna vez usted tiene la oportunidad de participar en uno de estos proyectos o de que le permitan desarrollar uno de estos proyectos, trate de ver correctamente los tiempos, ¿no? Lo mínimo que se podría indicar como tiempos, digamos, podría ser 120 días, ¿no? Probablemente lo que son 60 días para elaborar el diagnóstico, perdón, 80 días para elaborar el diagnóstico y 40 días para lo que es los diseños definitivos. Entonces podría ser 4 meses, 120 días lo mínimo, ¿no? Los sugeridos son 180 días, que son 6 meses. Entonces, porque aquí hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos elementos hay que incorporar y siempre es complicado todo este procedimiento a razón de que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como digo, hay 2 etapas definidas, ¿no? En la primera nosotros vamos a hacer levantamiento de información, el cálculo de la PPC y un prediseño de todas las alternativas que nosotros vamos a elaborar. Ahora acá, de igual forma, ya vamos a ver más adelante, hay que centrarnos dentro de lo que es, como digo, la parte de gestión integral de residuos sólidos. Para ello debemos considerar todos los componentes que incluyen una gestión integral de residuos sólidos. Hablamos la separación en la fuente, almacenamiento temporal, recolección diferenciada, disposición final. Dentro de la disposición final también podría ir el reciclaje inclusivo que se llama ahora, compostaje, de igual forma todo el diseño de plantas de tratamiento dentro de la parte de la disposición final. En el caso de que hay que hacer transferencia porque el municipio probablemente es muy grande,
hay que hacerla, ¿no? Entonces nosotros vamos a basarnos en eso y vamos a ir conociendo las partes principales que ustedes como ambientales podrían desarrollar. Igual el ambiental tiene que estar pendiente de todo, ¿no? De aprobar los planos, de aprobar los estudios económicos, las opciones, las alternativas, las ordenanzas. En todo eso tiene que estar involucrado porque el ambiental sabe de todo eso, ¿no? Por eso es importantísimo. Entonces, este es el diseño en el que nos basamos, ¿no? Y acá dentro de este documento que dice anexo alineamientos para presentación de estudios de proyectos municipales, nos explican cuáles son los procedimientos. Ahora puede ser que un municipio no necesite del todo realizar esta fase o está queriendo hacer un cierre técnico de botaderos, entonces también hay que desarrollar otro documento porque puede ser que haya estado funcionando con un botadero, si es que no tiene aprobado el cierre técnico de botadero, tiene que incluir dentro del estudio de GIRS el cierre técnico de botadero, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, está resumido algunos de los procedimientos que ustedes tienen que seguir para realizar estos estudios. Esto es todo, corresponde a obtener una viabilidad técnica, porque todos estos procedimientos dentro del SUIA les van a solicitar una viabilidad técnica. Y si es que no tienen ese documento, no pueden iniciar el procedimiento, ¿no? Ha habido muchas de las veces esas fallas, ¿no? En lo que son los municipios, los técnicos municipales. Aquí tienen, ¿no? Los lineamientos en donde que les va diciendo cómo deben desarrollar, en base a qué desarrollan y qué deben incluir para entregar. Actualmente, el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, PNGITS, ya no existe, ¿no? Se transformó, ahora es el GRESI, ¿no? Que es el programa para lo que es la gestión de residuos sólidos y economía circular del Ecuador. Entonces se llama el GRESI, ¿no? Es la nueva institución y pues obviamente ellos están a cargo, lo cual me parece más un tema burocrático, ¿no? Porque antes de por sí eh, era complicado de que hagan el control correcto de los del PNGITS, crearon esta parte de economía circular y cuál es el error, ¿no? Nosotros ni siquiera a la gestión integral de residuos sólidos estamos acostumbrados y se hizo de una, ¿no? La llamada y famosa transición ecológica y pasamos a la economía circular, ¿no? Quieren ahora aplicar la economía circular cuando ni siquiera la gestión integral de residuos sólidos tenemos aplicada en el Ecuador, cual es algo totalmente inverosímil, ¿no? Aquí en Ecuador nosotros tendemos a llamarle solo porque le han puesto plástico al hueco que cavaron, porque literalmente solo hacen, le clavan, le ponen un plástico y ya quieren llamarle a eso un relleno sanitario. Un relleno sanitario tiene que tener todos los componentes para hacer una correcta gestión integral de residuos sólidos. Entonces, si el relleno sanitario no tiene planta de compostaje, no tiene planta de separación, no tiene planta de tratamiento de lixiviados, eso no se puede llamar un relleno sanitario, eso es un vertedero controlado que ahora dicen que no debemos utilizar ese término, pues, y está bien, ¿no? Lo que quieran o lo que ellos prefieran llamar, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos algunas estadísticas que me gustaría revisarlas, ¿no? Porque son bastante, digamos, desalentadoras, ¿no? Porque no tenemos una buena disposición en Ecuador de lo que es residuos sólidos, salvo ciertos municipios que son ejemplo y que aún así tienen bastantes errores. Y sobre todo uno de los errores importantes que cometen los municipios es no apoyarse de la academia, no apoyarse de las universidades, de los investigadores, para hacer un correcto desarrollo, que es lo que hacen todos rudimentario. Estamos haciendo, por ejemplo, en Loja, el compostaje, como se lo hacía el compostaje en los años 80, ¿no? Ahora hay muchísimas formas de hacer más eficiente el compostaje, de reducir los tiempos de compostaje, de obtener un compost de mejor calidad. Y sin embargo, como repito, tenemos allá en el sur del país, en Loja, que es nuestra bandera, de hecho, internacionalmente, hablando de residuos sólidos, ¿no? Nuestra bandera, ganadora de premios latinoamericanos y toda esa situación, pero aún siguen utilizando el compostaje de los años 80. ¿Y eso es por qué? Porque no se apoyan de la academia, no se apoyan de los investigadores, de las universidades para hacer estos procedimientos, ¿no? ¿Qué municipios lo llevan de mejor aparte de Loja? ¿Qué municipios lo llevan también? Bueno, Loja lo lleva bastante bien. Yo digo simplemente que hay ciertas cosas, ¿no? que se podrían mejorar, como esa situación de lo que es el
el compostaje. Pero el resto de cosas lo hacen bastante bien en Loja. ¿Qué municipios lo llevan también? Cuenca es uno de esos municipios, ¿no? Aunque todavía le falta, pero Cuenca, digamos que es uno de los municipios que lo lleva bien. La mancomunidad Mundo Cañari, que está formada por 4 cantones, de lo que es la provincia de Cañar, que son Cañar, Tambo, Suscal, y no recuerdo el otro, me parece que es a ver, Suscal, creo que es Dele, que es una parte que pertenece a Azuay, ¿no? Es pues, formado por 4 cantones, ¿no? Está la mancomunidad Mundo Verde también, que está formada por unos municipios de la parte de lo que es la provincia de Los Ríos, ¿no? No Quevedo, no tampoco Babahoyo, ¿no? Está formado por otros municipios, ¿no? Dentro de los pocos municipios que yo puedo decir, ¿no? Ellos llevan correctamente. Mejía también es otro de los municipios que también trata de hacer o ha tratado de mejorar bastante, ¿no? Pero hay muy pocos municipios. La mayoría de municipios tienen los llamados rellenos sanitarios, pero no lo aplican lo que es todos los componentes. Es decir, no hacen separación en la fuente. Y si es que no se hace separación en la fuente, ese relleno sanitario no sirve para nada. Porque el sentido de aplicar la gestión integral de residuos sólidos es que al relleno sanitario en sí, es decir, a la disposición final, al hueco, a la zanja, a la trinchera, solamente lleguen los residuos que ya no sirven mismo, ¿no? Y el resto hay que hacer un reciclaje y aprovechamiento, ¿no? Entonces, esos son de los pocos municipios que yo puedo decir, no, ellos lo hacen correctamente. Hay municipios que sí, digamos que manejan correctamente la disposición final, pero ¿cuál es el error de ellos? Que no hacen la clasificación. Podríamos decir, por ejemplo, de acá de Tungurahua, el Cantón Baños, se podría decir Cantón Ibarra, Cantón Cayambe, que ellos tienen, como digo, disponen correctamente, hacen la parte de la cobertura diaria, esas cosas, pero no tienen bien manejado, hay áreas verdes, hacen correctamente el cierre, pero ¿cuál es el error de ellos? Como digo, que no se hace la separación, y si es que no hacen la separación en la fuente, no sirve de nada, ¿no? Entonces, aquí el procedimiento de la gestión integral de residuos sólidos precisamente es completo, ¿no? Que hay que hacer de manera completa con todos los ítems, desde la separación en la fuente hacia lo que es la disposición final, aprovechamiento, reciclaje, ¿no? Cualquiera de esas etapas. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no? Varios, en este caso, ejemplos, o más bien dicho, estadísticas, ¿no? Entonces, ahora es el GRESI, Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular, ¿no? Inclusiva, porque ahora también hay que llamarlo economía circular inclusiva, ¿no? Porque hay una ley orgánica de economía circular inclusiva, ¿no? Que está empezando a aplicarse de a poco, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí estas estadísticas que nos sirven para darnos cuenta de la realidad, pero hay que analizar aún así, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las cantidades dispuestas por cada GAT municipal. Estas son estadísticas que normalmente cada año cada municipio tiene que subirlos hacia la página de lo que es la AME. Y la AME pues transcribe esta situación. Entonces tenemos nosotros aquí estas estadísticas para el año 2021. Cada año va haciendo un crecimiento importante de toneladas generadas, ¿no? Entonces tenemos que los municipios que más generan en este caso es, por ejemplo, Guayaquil, ¿no? Que genera 4.619 toneladas diarias, ¿no? De lo que es residuos sólidos. Quito está por las 2.135. Y hay otros cantones también, ¿no? Como Cuenca, Durán, Machala, Portoviejo, Santo Domingo, ¿no? Que están haciendo eso también. Ambato también está en 288. Esmeraldas. Y pues así va reduciendo. Hay cantones que generan bastante bajo la generación. Ahora, para nosotros poder trabajar correctamente en un proyecto, siempre tienen que considerar la cantidad de residuos sólidos que generan. Por ejemplo, para ofrecer sus servicios, siempre tienen que considerar eso, ¿no? Si ustedes revisan en el portal, este tipo de trabajos del que yo estoy hablando ha estado rondando los 40.000 hasta los 130.000 dólares, ¿no? Desde los 40 a los 130.000 dólares en varios cantones que los han hecho en los últimos años. Hablamos del Cantón Baños, Cantón Ceballos,
Tizaleo, Píllaro, ¿cuál más? Tena, de los que se pueden encontrar en el portal que han realizado este procedimiento. Y varios municipios hay que no tienen en realidad todavía estos estudios. Hagan de cuenta que 100, al menos 100 municipios necesitan estos estudios y se supone que estos estudios los deben completar o les debían completar máximo hasta el 2019. Luego el proyecto del el PNGIS les dio pues una extensión más a la cual podían extenderse hasta el año 2021, pero aún seguimos con esas falencias y no se llega al cumplimiento total, ¿no? Entonces ahí tenemos por cada municipio, ustedes pueden revisarlo ahí, los municipios, en este caso los municipios, bueno, aquí los que tienen ceros porque ellos no brindaron los datos, ¿no? Y ahí los municipios bastante pequeños, bueno, aquí estos que tienen uno tampoco entregaron datos seguro porque es imposible que la Tacunga genere 1 tonelada diaria, ¿no? Entonces aquí los datos correctos deben ser desde los que tienen 3, ¿no? Eso sí está bien, ¿ya? Entonces hay varios municipios que, como digo, no han... Documento mediante el cual PNHITS dispuso. El proyecto en sí, digamos que no tiene un respaldo en normativa, ¿no? En lo cual haya dispuesto. Este fue solamente, digamos, una notificación que se los hizo a cada municipio, ¿no? No tengo el documento de la notificación exacta, pero esa notificación lo hicieron en el año 2014 mismo, ¿no? Al comienzo, ¿qué es lo que sucedió? Cuando el municipio en sí, el municipio en sí realizó pues estas solicitudes, ¿no? Fue en el año 2014, ¿no? En aquel entonces el PNGIS de hecho invirtió bastante dinero al brindarles los estudios gratis, ¿no? Casi cerca de 100 municipios se vieron beneficiados con esos estudios gratuitos, los que ellos no tenían que pagar ningún centavo, lo único que tenían que hacer es aplicar y obtener el licenciamiento ambiental después de que se hayan hecho estos estudios. Sin embargo, la mayoría de municipios no los pusieron no les hicieron, ¿no? No los realizaron, no los pusieron en práctica los estudios y prefirieron ignorarlos, a razón de que, bueno, actualmente hay varias dependencias, de hecho, quien se debería encargar de sancionar a los municipios mediante lo que dice obviamente el COA y el reglamento del COA, donde que si hay sanciones o está especificado sanciones por no realizar la disposición correcta de residuos sólidos, que eso debe hacerlo y eso es correspondencia de cada municipio, pero en sí un documento donde que diga la disposición no existe, ¿no? Lo que sí fue un anuncio o una notificación que se le hizo por escrita a cada uno de los municipios, documento que por supuesto no lo tengo, ¿no? A mano. Ya. Bien, entonces, otras de las estadísticas que son importantes es conocer cuáles tienen relleno sanitario o al menos aprobado la licencia como relleno sanitario y cuáles no tienen la aprobación, cuáles tienen celda emergente también. Los que tienen celda emergente también necesitan hacer estos estudios, ¿no? No solamente aquellos que... Ya les voy a compartir la pantalla. Ya, entonces, otra de las estadísticas
que podríamos revisar, como digo, es la forma de operación por municipio, ¿no? Recordarles, y las personas que no lo sepan, que los residuos sólidos son correspondencia netamente de los municipios, ¿no? Son los encargados. Ahora que lo puedan hacer por gestiones con otras empresas, también lo pueden hacer, ¿no? Ahora, nosotros aquí tenemos, ¿no? Como relleno sanitario tenemos un total de 101 municipios, ¿no? Que serían básicamente los que afrontan, es decir, la mitad prácticamente, ¿no? 70 tienen botaderos únicamente, entonces ellos son los obligatorios que necesitan hacer la HIRS dentro de los próximos años, si no, de igual forma, no pueden seguir manteniéndose en esa forma, ¿no? Van a exponerse a sanciones porque la contaminación hacia lo que es ríos, hacia lo que es zonas aledañas, siempre es notoria y es por eso que la mayoría de veces, pues, les llaman la atención el MAE y hasta les sancionan, ¿no? Tenemos en celdas emergentes 50, ellos también necesitan porque las celdas emergentes solo tienen una vigencia de 2 años. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden revisar en el listado su municipio en cuál está, qué es lo que tiene, si tiene un botadero, si es que tiene una celda emergente. Ahora, lo que está aquí colocado como rellenos sanitarios no quiere decir que necesariamente ellos dispongan correctamente, sino que simplemente tienen la licencia o la viabilidad técnica originalmente aprobado para para esa temática o para ese tipo de permiso, ¿no? El relleno sanitario. Sin embargo, no quiere decir con esto que hagan la disposición correcta, ¿no? La mayoría de municipios, de hecho, como repito, hacen de manera incorrecta la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Bien, con eso en mente, vamos a empezar con el desarrollo de la temática, ¿no? Una carpeta que es bastante interesante, si es que lo pueden revisar, es esta, ¿no? La carpeta sobre gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Ahí encuentran un material bastante interesante que fue proporcionado por uno de nuestros capacitadores que existía y que tenía antes, pues nosotros somos los primeros, de hecho, que empezamos a dar cursos sobre esta temática, sobre la temática de rellenos sanitarios originalmente, y luego, pues, en vista de la importancia de cambiar la visión, de no solamente tener la visión, porque la visión que se tenía antes era solamente tener bien el relleno sanitario, ¿no? La visión actual es la gestión integral de residuos sólidos y, ¿por qué no? Pues a futuro una economía circular, inclusiva, como le han colocado, ¿no? Los legisladores. Entonces, acá ustedes van a encontrar un material importantísimo, ¿no? De un ingeniero que nos ayudó a desarrollar, obviamente, este curso, ¿no? Originalmente el curso lo desarrollamos 3 personas, el ingeniero Alexander Gavilanes Ruiz, el ingeniero Franklin Aucapiña y mi persona, ¿no? Actualmente yo soy el que está certificado para dar este tipo de capacitaciones, soy el creador del curso para la plataforma Capacitadores Independientes y desarrollador de todas estas temáticas, ¿no? El originario de esta parte. Entonces, desde el 2017 nosotros venimos dando el curso de rellenos sanitarios y pasamos a hacer esta temática como gestión integral de residuos sólidos, obviamente en vista de las necesidades que hay que cubrir, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá algunos conceptos claves que hay que tener en cuenta para saber o conocer perfectamente acerca de lo que es los residuos sólidos, ¿no? Siempre en las universidades o cuando se está haciendo el título de tercer nivel o el de cuarto nivel, tienden bastante a hablar de metodologías, de lo que es las aplicaciones, digamos, más avanzadas de investigación y otras situaciones
Pero llegado al caso, nosotros tenemos que centrarnos en cosas más reales, ¿no? El otro día veía yo una serie de comentarios que le hacían justamente a este alcalde, que todavía no se posesiona, pues obviamente es un alcalde que ganó, eh, pero le veía a bastantes personas que le comentaban acerca de sobrehacer separación en 7 componentes, ¿no? Lo cual es algo sumamente ilógico. Proponer el separar en 7 componentes, acá estamos años luz, ¿no? Que en Ecuador el modelo que ha servido es separación en 2 componentes, orgánico e inorgánico, ¿no? Dentro del inorgánico también se coloca el rechazo. Aquí no se incluye obviamente nada de residuos peligrosos, que los residuos peligrosos deben ser entregados aparte, ¿no? Y pues obviamente, como digo, en ese sentido, hay muchas de las veces desconocimiento, ¿no? Por lo que se nos enseña en las academias. Tratamos siempre, obviamente, de presentar cosas innovadoras, pero es difícil ya llevarlo a la práctica, ¿no? Primero porque no hay fondos, no hay recursos, no las... el colocar solo un relleno sanitario con todos los implementos está cerca de unos 900.000 a $1.000.000, ¿no? Por lo bajo, por lo bajo. Y más aplicar recolección diferenciada, porque para la recolección diferenciada habría que invertir en 2 tachos por hogar. Habría que invertir también, bueno, acá al comienzo se empezó a creer que, digamos, es una buena opción la situación de los ecotachos, pero los ecotachos terminan siendo más un problema que nada. Malacostumbran a las personas, malacostumbran a la gente a sacar a la hora que les da la gana, literalmente, ¿no? Hacia lo que son los tachos. No tienen una cultura, o no tenemos mismo, ¿no? Una cultura. Pero obviamente todo eso va encaminado de igual forma, y es el problema originario el no tener un relleno sanitario con clasificación, porque aunque usted hiciera la clasificación en la fuente, ¿no? Sobre todo si estamos viviendo en la parte urbana. Acá es mucho más difícil. Probablemente instalando vuestros urbanos y esa situación, si es que tuviéramos espacio dentro de nuestros hogares, pero personas que viven en edificios, en condominios, va a ser prácticamente imposible que apliquen este tipo de medidas, ¿no? Entonces, todo eso nosotros hay que centrarnos, hay que siempre tener los pies encima. Si es que ustedes alguna vez desarrollan un estudio de esto, no vayan a poner que van a separar en 7 componentes, porque eso es algo ilógico, ¿no? No van a poder y probablemente les observen y no les vayan a aprobar. Por más de que ustedes propongan esas tecnologías modernas, llegado al caso no es viable, ¿no? Entonces, definiciones, residuos sólidos, ¿no? Que actualmente se dice que el término basura debe ser eliminado. De hecho, dentro de la economía circular es imposible tener el término basura, ¿no? El término basura ya no existe. Entonces, los residuos sólidos, aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no alcanzan el valor económico para el contexto que fueron producidas. Hablamos, por ejemplo, dentro de una botella de agua, por ejemplo, ¿no? La botella de agua originalmente es concebida para eso, para almacenar agua, ¿no? Entonces, si al final de la vida útil, pues obviamente ya no me sirve para eso porque es plástico de un solo uso, o más bien dicho, es plástico que no se puede volver a reutilizar para envasar agua, entonces definitivamente pasa a ser un residuo sólido. Pero ese residuo sólido actualmente se lo aprovecha, ¿no? Se lo recicla. No se lo reutiliza porque la reutilización es distinto al reciclaje, porque dentro de la reutilización nosotros no vamos a cambiar el producto como tal, no vamos a alterarlo, perdón, el residuo sólido como tal, no vamos a alterarlo, sino que va a volver a tener el mismo valor. Entonces, por eso, por ejemplo, hay las llamadas botellas retornables. Entonces, eso una vez que se realiza el consumo, vuelve a ser lavada, a ser procesada y vuelve a contener la misma bebida, ¿no? Entonces, ahí es un recipiente reutilizable. Otra cosa distinta es el reciclaje, ¿no? Entonces, ahí por eso aparecen las 7 Eres, me parece que son. Es un montón de Eres, ¿no? Que, bueno, nosotros lo primero que debemos centrarnos es en al menos las 3 Eres, ¿no? Reciclar, reducir y reutilizar. Pero si es que en el futuro se puede llegar a las 7, 8, hasta 10 Eres, me parece que hay, hasta 9 he escuchado que hay. Entonces ahí podemos llegar, pero al comienzo tenemos que tener los pies en la tierra siempre, como les iba diciendo, ¿no? Entonces eso es un residuo sólido. La basura, como digo, ya como tal, ese término se está tratando de eliminar, porque no debería existir la basura, porque se dice ahora que todo tipo de residuo sólido
se lo puede volver a reutilizar, o si es que no se lo reutiliza, se pasa a lo que es el aprovechamiento a través de sistemas de pirólisis. Ahora, todavía los sistemas de pirólisis y aprovechamiento energético son sumamente costosos el poder aplicar. Entonces, en ese sentido, todavía eso no está muy extendido, ¿no? El tema. Tenemos, en cuanto al relleno sanitario, el concepto general, obra de ingeniería diseñado para la disposición final de residuos sólidos, ¿no? Originalmente ahí podríamos interpretar lo que solamente es cavar la zanja y depositar los residuos, ¿no? El botadero, en cambio, pues el botadero es lo que, como ustedes observaron, ¿no? Y observarán en los distintos municipios, es lo que mayormente existe acá. Aunque se diga ahí que un porcentaje de unos 101 municipios ya tienen relleno sanitario, la verdad es que la mayoría de esos municipios y de las celdas emergentes también tienen solo botaderos y no tienen rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, como digo, ahorita que ingresen los nuevos alcaldes, seguro una de las situaciones en las que se pondrán a trabajar varios alcaldes será en esto, ¿no? En la aplicación de la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque, como les digo, varias direcciones provinciales, oficinas técnicas están realizando inspecciones en las cuales se está exigiendo que todos los municipios cumplan con esta situación, ¿no? Que obviamente está colocado dentro del reglamento ALCOA y el Código Orgánico del Ambiente, que se tiene que disponer correctamente mediante lo que es rellenos sanitarios y obviamente aplicación de gestión integral de residuos sólidos. Los desechos sanitarios, ¿por qué les he colocado este concepto también? Porque es un concepto, una parte bien importante. Porque los municipios están encargados o es obligación de los municipios el tratamiento y la recolección de todos estos residuos, tanto de los residuos sólidos no peligrosos y de los desechos sanitarios. Porque obviamente sabemos que los desechos peligrosos, ¿no? Son correspondencia o es correspondencia de cada productor, cada generador. En cambio, acá los desechos sanitarios tiene que el municipio tener un sistema. La mayoría de municipios, ¿por qué ha optado? Pues obviamente no han optado por tener dentro de sus instalaciones ningún tipo de residuo, o más bien dicho, no receptar este tipo de residuos, sino que lo hacen a través de gestores, ¿no? Gadere, Haswad, etcétera, ¿no? Entonces, a través de esos gestores están haciendo, pues obviamente, la recolección y el tratamiento de los desechos sanitarios. Tenemos otras definiciones. Siempre hay que saber diferenciar, ¿no? Hablamos de tres términos en cuanto a celdas. Tenemos la celda emergente, la celda diaria, bueno, 4 serían, ¿no? La celda emergente, la celda diaria, la celda del relleno sanitario y la celda de seguridad, ¿no? ¿Qué tenemos en primer lugar? La celda emergente es, hagan de cuenta que es un mini relleno sanitario, ¿no? Es una obra diseñada para disponer temporalmente los residuos sólidos. ¿Para cuánto tiempo estaban autorizados las celdas emergentes a funcionar? Solo 2 años. Lamentablemente, si ustedes van y revisan, la mayoría de municipios que tienen esta aprobación lo tienen desde el 2014 al 2015. ¿Cuántos años ha pasado? 7 años. Y durante 7 años se han esquivado, yo no sé cómo, pero se han esquivado de tener un relleno sanitario. Se supone que la celda emergente solo debía funcionar 2 años. Y en esos 2 años, pues automáticamente ya el municipio debía de haber realizado los estudios y también empezado la construcción del relleno sanitario definitivo, pero no se dio el caso así. Entonces, hagan de cuenta, la celda emergente es un relleno, un mini relleno sanitario, ¿no? Es un pequeño sitio de disposición que obviamente tiene todos los sistemas de control, tal como si fuera un relleno sanitario común, pero que en este caso, pues solamente tiene la funcionalidad o el permiso para funcionar 2 años. Luego de eso, pues obviamente hay que hacer, o ya debía de empezar a funcionar el relleno sanitario temporalmente. Tenemos la celda diaria, que es obviamente el sistema de operación en el cual se depositan los residuos sólidos, el tractor compactador realiza la compactación, posteriormente se coloca el material de cobertura y eso es una celda diaria, ¿no? La conformación obviamente tiene que estar de acuerdo a requerimientos técnicos para evitar que exista desmoronamiento o pérdida del talud. Tenemos también
la celda del relleno, ¿no? La celda del relleno en sí es el sitio donde que se van a disponer los residuos sólidos durante un periodo no menor a 10 años, ¿no? Entonces, de igual forma se lo puede hacer por etapas, ¿no? Pero el diseño definitivo o el sitio definitivo debe contemplar la disposición o el total de residuos que se va a disponer durante los 10 años mínimo, ¿no? Tenemos por último la celda de seguridad. Estábamos hablando de los desechos sanitarios o biopeligrosos. Entonces, estos desechos, si es que se diera el caso que en este caso el municipio optara por hacer el tratamiento de estos residuos, necesita una celda de seguridad al menos, ¿no? Aunque actualmente hay otro tipo de alternativas para el manejo, como el autoclave, ¿no? Pero digamos, ¿no? Si es que exactamente se necesita realizar la disposición final o el confinamiento de estos residuos, se necesita la celda de seguridad, que una celda de seguridad tiene otros implementos distintos a una celda normal de un relleno sanitario, porque esta tiene techo, esta tiene cierre con alambre, ¿no? Dentro de la zona de obra, tiene también muchas de las veces impermeabilización con hormigón, dependiendo, ¿no? De cómo hayan determinado el sitio. Tenemos también el concepto, entonces es el concepto de todas las celdas, ¿no? Celda emergente, celda diaria, celda de relleno y celda de seguridad. El cierre técnico, pues obviamente es la metodología que nos permite clausurar definitivamente un botadero no controlado. Para ello, pues obviamente hay que hacer ciertos recubrimientos, pues como los cuales son la conformación de taludes, la cubierta correcta con geomembrana, con geotextil y colocar sobre esto, pues lo que es materia vegetal o cobertura vegetal, ¿no? Los minadores, que son personas que normalmente ustedes los habrán visto, están en los rellenos sanitarios recolectando lo que son basura, ¿no? Que muchas de las veces ellos lo reciclan, otras veces lo utilizan, lo reutilizan, dependiendo, ¿no? Entonces, ellos son los minadores. Actualmente la normativa no permite que existan minadores dentro de un relleno sanitario, al igual que los vectores son parásitos ambientales que se encuentran en los botaderos, ¿no? Son fuentes grandes de contaminación. Dentro de estos vectores nosotros podemos encontrar a las ratas, por ejemplo. Entonces, lo que no se quiere o lo que se evita dentro de un relleno sanitario es precisamente la existencia de estos vectores, ¿no? El concepto en sí de gestión integral de residuos sólidos, ahora hagamos de cuenta, ¿no? Que el concepto de gestión de residuos sólidos siempre estará por debajo del concepto de economía circular, porque la gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de operaciones y disposiciones, en tanto que la economía circular es un modelo de economía. La economía está sobre todo. Nosotros tenemos acá, de hecho, eh, nosotros tenemos, más bien dicho, solamente dos tipos de economía, la economía lineal y la economía circular. La economía lineal obviamente habla de gastar los productos o recursos de manera lineal, es decir, tiene un principio y tiene un fin. El fin, por lo general, es obviamente la disposición final o el desecho de esa parte del producto que esté encaminado dentro de la economía lineal, ¿no? ¿A qué nos lleva la economía lineal? A definitivamente haber un desgaste de los recursos, ¿no? Al fin de los recursos, sobre todo los que son no renovables. Tenemos por otro lado la economía circular, que bueno, está basada también en lo que es gestión integral de residuos porque habla de tener una cadena continua dentro de los cuales un producto nunca pierde el valor. Es decir, por ejemplo, es que tenemos una botella que contiene agua, siempre sirva para eso, para contener agua, ¿no? Y nunca vaya a cambiar su valor. Entonces ahí mantenemos nosotros una economía circular. Economía circular no solamente se puede aplicar a productos, sino también a procesos, ¿no? Existe actualmente una norma en la cual están basados los proyectos de economía circular. En Ecuador, nosotros sabemos, ¿no?, que existen otros procedimientos que no están regulados por el Ministerio de Ambiente, como en el caso de lo que es la aplicación de sistemas de gestión de calidad, ¿no?, de gestión ambiental y también de lo que es de seguridad y salud ocupacional, ¿no?, sistemas de gestión. Esos no tienen que ver o no están regulados por el Ministerio de Ambiente, sino simplemente permiten llevar de mejor forma los procesos y también permiten, en este caso, realizar o mejorar la competitividad de la empresa.
o manejar de igual forma los recursos económicos. Pero tenemos por otro lado la norma o los sistemas de gestión de proyectos de la economía circular, que es la norma AENOR XP X30 901, ¿no? La pueden buscar en el internet. Norma AENOR XP X30 901. Así es, ¿no? O le ponen simplemente norma para proyectos de la economía circular y ahí les aparece también, ¿no? Es una norma francesa que se le adaptó acá en Ecuador y dicha norma pues es la que se aplica o la que se está aplicando. Ya hay ciertas empresas que están empezando a hacer esto. ¿Por qué? Porque dentro de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva dice que el sistema de compras públicas se va a adaptar a esta ley, ¿no? Donde que se va a preferir y se va a dar obviamente puntajes adicionales a las empresas que apliquen proyectos de economía circular. Inclusive habrán procedimientos en los cuales se exija exclusivamente la aplicación o de que la empresa tenga estos proyectos para poder participar dentro de estos procesos. Entonces, es en cambio este sistema de gestión de proyectos de la economía circular, este sí está regulado por el Ministerio de Ambiente y obviamente también por el Ministerio de Productividad. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y el por qué es importante la economía circular dentro de todo este procedimiento, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar los residuos producidos un destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, ¿no? Acá siempre lo más importante va a ser el ambiente, ¿no? También obviamente tendrán que ver acá, o será importante, ¿no? La parte económica y la parte social, pero la parte ambiental es lo más importante porque es el que menos va a contaminar a la parte de lo que es el ambiente, ¿no? La norma, ¿cómo se llama? Ya les voy a mostrar. Es norma AFNOR. A ver, norma AFNOR XP X30 901. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí normalización. Ahí nos informa, ¿no? Que la norma INEN AFNOR XP X30 901, así se llama, ¿no? Es un nombre un poco complicado, ¿no? Pues ustedes, como digo, le digitan como normas de la economía circular, tranquilamente les aparece. Esa es la que está vigente acá en el Ecuador y que se está aplicando, que ya ciertas empresas están aplicando, de lo que sé es, por ejemplo, Holcim, Banco Pichincha, están haciendo ya este tipo de sistemas de gestión. Se basa en todo lo que ustedes conocen, ya el sistema de gestión de calidad, eh, el sistema de gestión ambiental, el sistema de seguridad de salud de los trabajadores, ya son algo como quien dice normal, pero este es lo nuevo, ¿no? El sistema de gestión de proyectos de la economía circular, ¿no? Entonces, esa es la norma NTINEN, ABNOR, XP, X30 901, tiene un nombre, como digo, poco complicado. Entonces, se basa en lo mismo, ¿no? Establecimiento de políticas, objetivos, todo, ¿no? Tenemos dos artículos que son importantes. El 586 del reglamento Alcoa me habla de las fases de la gestión integral. Hablamos que separación en la fuente, almacenamiento temporal, barrido y limpieza, recolección, transporte, acopio, transferencia, aprovechamiento, transporte, tratamiento y disposición final. Tenemos la separación en la fuente, obviamente actualmente se opta por los dos componentes, como les estaba mencionando. Almacenamiento temporal, acá se puede seleccionar, ¿no? Dependiendo del tipo de municipio, si es que la producción es bastante grande de los residuos sólidos, ahí es cuando se opta por los tachos, por los ecotachos. Pero si su municipio para el cual está haciendo la producción de residuos sólidos no es muy alta, no vayan a meterles un lío muy complicado porque colocar ecotachos, no, bueno, acá nos acostumbramos porque vino un alcalde
de la ciudad, porque la primera ciudad en la cual se aplicó esto de los ecotachos fue acá en Ambato, ¿no? Entonces vino un alcalde de aquel entonces, ¿no? Y dijo que, bueno, vamos a ser la ciudad pionera en todo el país a traer los ecotachos y a traer los vehículos de carga lateral, ¿no? Y que esa era la solución para los residuos sólidos y en realidad lo que generaron es mucho más inconveniente porque esos tachos hasta muertos colocan ahí, ¿no? Colocan de todo, hay roedores, pestilencia, y la gente también se malacostumbra, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, ¿cómo le cambian el pensamiento de la gente que está acostumbrada a ir hasta, si es posible, la esquinita de ellos y colocar los residuos, a tener que estar entregando separadas dos fundas, ¿no? O bueno, ir a entregar o estar dentro de su casa separando la basura. Va a ser complicadísimo llegarle, ¿no? ¿Por qué? Porque le acostumbraron a eso. Y luego de eso vino Riobamba, vino Cuenca, vino Quito, todos ahora utilizan ese tipo de sistema, ¿no? De lo que es los ecotachos, ¿no? O los recipientes de 1.300 litros. Pero, como digo, eso genera más un problema que nada, ¿no? Y se necesita un estudio previo para colocar esto. La mayoría de municipios hicieron por hacerlo, por colocar los tachos, ¿no? Tenemos también el barrido y limpieza que nosotros, bueno, acá se le debe mezclar un barrido mixto, que es ciertas calles se les puede barrir con barredora mecánica y las otras con lo que es barrido manual. Tenemos lo que respecta a lo que es recolección, diferenciada siempre, ¿no? Unos días para lo que es el componente orgánico y otros días para el componente reciclable, ¿no? Por lo general, en la semana se reparte 3 días, dependiendo también, ¿no? De cómo se haya hecho el diseño, porque puede haber municipios que sean sumamente grandes en los cuales incluso se va a colocar los 7 días de la semana la recolección. Municipios pequeños y solo 5 días o 6 días. Entonces ahí pueden distribuir los días, pues siempre será importante el orgánico, ¿no? Recogerlo con un lapso no mayor a 2 días. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos, al almacenarse mucho tiempo, generan lixiviados, generan contaminación, nido, es que es foco para lo que es el incremento de moscas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en eso, de que siempre va a existir o se va a colocar más días en la semana para recolección de orgánicos que de lo que es residuos reciclables, ¿no? Que esos pues obviamente van a tener menos propensión o no van a ser menos propensos a la que es la generar focos de contaminación. Tenemos el transporte, que obviamente se refiere, la recolección y transporte van juntos, ¿no? Del traslado desde lo que es la ciudad hacia lo que es el relleno sanitario. El acopio y transferencia se utiliza cuando hay distancias muy grandes desde un sitio determinado hacia lo que es el relleno sanitario. Por ejemplo, en Quito hay una estación de transferencia en lo que es la parte de la loma, ¿no? La loma de Puengasí. Ahí hay una estación de transferencia. ¿Para qué sirve esa estación de transferencia? Para traer los residuos que vienen del sur de la ciudad, ¿no? Entonces, esos llevan los residuos hacia esa estación de transferencia y en la estación de transferencia se carga a otros vehículos recolectores que eso sí los llevan hacia lo que es el relleno del INGA, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Pues obviamente por las distancias y los vehículos recolectores no están hechos para llevar residuos a distancias muy extensas o muy largas. Se dañan o pueden sufrir fallos mecánicos o pueden haber incluso accidentes porque mientras más largas son las distancias, mayor es el riesgo de que sufran accidentes. Entonces, por eso es que se lleva solo hasta esta estación de transferencia y desde ahí se traslada hacia lo que es el relleno sanitario. Tenemos también la parte de lo que es aprovechamiento, ¿no? Aquí hablamos de lo que es valorización energética, el tratamiento cuando se hace compostaje, aprovechamiento también cuando se hace reciclaje. Y tenemos aquí en la disposición final, pues cuando ya todos los residuos ya definitivamente no se les pusieron a hacer ni tratamiento ni aprovechamiento, ahí sí se van a la parte de la disposición final, en donde que ahí se les va a hacer la compactación adecuada. Entonces, se dice o se menciona que solamente un porcentaje de entre el 10 al 20% de todos los residuos sólidos deberían ir a parar en la disposición final. Pero
Llegado el caso, pues la mayoría de municipios que dicen tener relleno sanitario solo disponen el 100% de esos residuos ahí, ¿no? Normativa ambiental importante a tener en cuenta, sobre todo, la base de todo esto será el acuerdo, perdón, el libro 6, el anexo 6 del libro del texto unificado de legislación secundaria medioambiental, el TULSMA, ¿no? Ahora ustedes dirán, no que los anexos del libro 6 estaban eliminados, no es así, solamente los 5 primeros anexos están eliminados, porque los 5 primeros anexos los elimina o los reforma el anexo 097, que como ustedes ya saben, ya les expliqué a qué se refiere cada uno de los anexos, de los 5 primeros anexos, ¿no? O los 5 anexos que están del 097. Entonces, esos eran los antes 5 anexos del libro 6 del texto unificado de legislación secundaria medioambiental, TULSPA, ¿no? Pero el que sí sigue vigente todavía es este anexo 6, que donde que nos habla acerca de la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de los desechos sólidos. En el numeral 4.12 me dice todas las características que debe cumplir un relleno sanitario para ser aprobado como tal. Tenemos otras normativas auxiliares. Bueno, dentro de esto tenemos el 061, tenemos el 031, el 052, el 026 y pues obviamente añadimos la normativa general que ya teníamos, ¿no? ¿Cuál es la normativa general? Constitución de la República, COTAD, es decir, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tenemos lo que respecta al COA y el reglamento al COA. Entonces, esos 4 también van encaminados, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Constitución habla de lo que es el tratamiento de residuos sólidos y obviamente habla de lo que es el derecho al buen vivir. Pero en el COTAD habla acerca de cuál es la responsabilidad, ¿no? De los municipios, netamente, tratamiento de residuos y de lo que es agua potable y saneamiento y aguas residuales, ¿no? En el reglamento, en el COA y el reglamento al COA, que es lo que nos habla, pues nos especifica todo lo que es responsabilidades en cuanto a lo que es gestión de residuos no peligrosos y peligrosos. Entonces, ustedes como ya tienen esa normativa, lo pueden revisar, ¿no? Acerca de esta temática. Y pues obviamente hay otros residuos que son los peligrosos, que también están aquí nombrados. Tenemos el 031, cierre técnico de botadero, 052, diseño de celda emergente, ¿no? Y como repito, la base de todo es el libro 6, anexo 6. En eso es lo que prácticamente nos basamos para esta situación. Y pues en cuanto a lo que tiene que ver a técnicas, nos basamos en lo que es norma internacional. Vamos a tomarnos un receso de 13 minutos hasta las 21:40 y continuamos después de eso, por favor.
Bien, continuemos con el desarrollo del curso. Ok, bueno, en este momento lo que es importante mencionar es que, bueno, una vez que ustedes, en este caso, pues, estén asignados para hacer este tipo de trabajo, van a tener que seguir una serie de pasos de acuerdo a lo que nos menciona el TDR en sí, ¿no? Bueno, es también importante, pues, mencionar, ¿no? Que este tipo de contratación lo tiene que llevar a cabo el municipio, ¿no? Se basarán en estos TDRs para hacer el TDR de contratación, una vez que, obviamente, adaptándole a su realidad. Y una vez que hagan esto, pues harán la contratación ya sea por lista corta o contratación directa, si es que los montos no exceden, por ejemplo, de los $67,000. Entonces ahí sería contratación directa, pero si exceden de ese precio, tendrán que hacer lista corta, ¿no? A través del sistema de compras públicas, obviamente todo este procedimiento. Y una vez ustedes tengan hecho la adjudicación y obviamente todos los procedimientos respectivos, procederán a realizar, pues obviamente, este estudio. Dentro del estudio, lo primero que ustedes van a hacer es recolectar la información disponible actualmente. Dentro de esta información podría incluirse todo lo que sean planos, rutas de recolección, barrido, eh, manejo actual de cada una de las fases de la gestión integral de residuos sólidos, bueno, o manejo de la actual disposición que se hace a los residuos sólidos, porque no van a tener gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Los municipios que por lo general requieran esto, ¿no? De igual forma, van a necesitar algunas otras cosas que tengan que ver con los planes de ordenamiento territorial o estudios previos también que tengan. Entonces, todo eso ustedes recolectan la información de primera instancia. Eh, Todo lo que tenga que ver también en lo que respecta a lo que es información financiera, ¿no? Sobre ingresos a través del concepto de residuos sólidos. El personal que trabaja dentro de lo que es el sistema de residuos sólidos, puede ser que tenga ese municipio una empresa pública, entonces en ese sentido, ¿no? Entonces toda esa información, sobre todo el plan de ordenamiento territorial, les va a servir como base para la elaboración en sí de estos estudios. Entonces, dentro de esto, pues aún tenemos dos etapas, como yo les dije, el diagnóstico de factibilidad y diseños definitivos. Entonces, tenemos primero la etapa de diagnóstico, que como digo, realizamos la revisión y recolección de toda esta información. Y una vez que tengamos esto, pues, obteniendo del plan de ordenamiento territorial, elaboramos una línea base donde que vamos a incluir información acerca del cantón, ¿no? Como la población, los servicios básicos, turismo, medios, la parte de lo que es geología, geotecnia, geomorfología, hidrología, entre otros componentes, ¿no? Una vez que ya tengan esta parte de los componentes, pasamos a la parte de lo que corresponde a lo que es la revisión del sistema actual, ¿no? Dentro de, de ese sistema, dentro de la parte de lo que es el estudio del sistema actual, dentro del estudio del sistema actual, pues obviamente nosotros vamos a ir revisando cada una de las fases, aunque no las tengan, ¿no? Porque ya vimos pues cuáles son las fases de la gestión integral de residuos sólidos, hablando de lo que es separación en la fuente. En el caso no habría separación en la fuente, entonces nosotros tendríamos que definir ese elemento como almacenamiento en la fuente, por ejemplo, ¿no? Luego tendríamos que revisar el almacenamiento temporal, cómo se lo hace, si es que existe, obviamente,
hablamos de los tachos, ¿no? Que son para la disposición. Tenemos también lo que es barrido, lo que es limpieza, recolección, transporte y lo que es disposición final. Entonces, todos esos elementos, si es que hay dentro de disposición final, reciclaje, reciclaje inclusivo, puede haber también lo que es compostaje. Entonces, todos esos elementos nosotros vamos a ir revisando y vamos a ir después describiendo. Entonces, dentro de su cronograma, pues porque obviamente tendremos como todo trabajo, un cronograma de fase de campo y un cronograma de fase de laboratorio o de escritorio o fase de gabinete. Entonces, la fase de, en este caso, la fase de campo, ahí nosotros tenemos que definir, ¿no? Los días que vamos a levantar toda esta información. Y pues después de la información que levantemos de la fase de campo, pasaremos a la fase de gabinete. Entonces, una de las primeras partes que debo considerar para la fase de gabinete, pero fase de campo será esta, ¿no? Del estudio del diagnóstico del sistema actual, cómo está funcionando. Dentro de esto, también hay que incluir cuál es el organismo que está prestando actualmente el servicio, si es que es el municipio o si es que es una empresa pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer el diagnóstico total, ¿no? Organigrama, funcionamiento, normativa que rige, lo que es los ingresos, egresos, todo el funcionamiento, ¿no? Todo lo que se refiere a en sí la empresa, ¿no? Luego que se haga eso, ahí sí pasamos al estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? En donde que nosotros vamos a establecer un cronograma de por lo menos 9 a 10 días para hacer este estudio, que se basa en lo que nos recomienda la OPS, a través de su estudio que obviamente fue elaborado por Kunitoshi Sakurai y nos basamos en eso. Asimismo nos basamos en las normas mexicanas que aquí están nombradas, ¿no? Para lo que tiene que ver a la parte de lo que es la determinación de la clasificación de los residuos y el volumen también, ¿no? De los residuos. Entonces, ¿no? Nos vamos a centrar en esto porque, bueno, también tenemos que ver mucho en la parte de lo que es el levantamiento de información del diagnóstico actual del sistema, también en la parte de lo que tiene que ver a el levantamiento de información inicial, pero en donde que nosotros vamos a tener mucho que hacer, donde que vamos a tener que desplegar bastante equipo técnico, es en esto, ¿no? En el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a necesitar, como les digo, hacer este estudio, dentro de lo cual, pues, bueno, al comienzo necesito yo tener estos datos previos, ¿no? La población urbana y rural a ser atendida, la cobertura que se tiene de recolección, la disponibilidad de recursos, todo eso ya lo hice, ¿no? Dentro del levantamiento de información inicial, los límites del cantón, los acuerdos de mancomunidad en caso de que existiera. ¿Cuándo se forman las mancomunidades? Cuando varios municipios, debido a la cantidad mínima de generación que tiene cada municipio, se agrupan, pues obviamente para tener un sitio común. Bueno, y obviamente tienen que estar geográficamente cercanos, porque si no están geográficamente cercanos no tiene sentido aplicar una mancomunidad. Por ejemplo, algún rato se habló de la estructuración de mancomunidad en la provincia de Chimborazo, dentro de los cuales quería estar Riobamba, quería estar Colta, quería estar Alausí, quería estar Guamote y Chamo. ¿Qué es lo que sucede? Que Riobamba genera demasiados residuos, ¿no? Y Riobamba quería aportar en la misma cantidad de recursos que los otros municipios, lo cual no va a aceptar. De igual forma, hay municipios que están bastante alejados del sitio donde que iba a ser, que es en Palmira. Ahí se iba a disponer o se iba a colocar el centro de gestión de esta mancomunidad. Pero ¿qué es lo que resulta? Que en este sentido estaba muy lejos Palmira, por ejemplo, de sitios como Chambo, de sitios como lo que es Guamote también, y del propio Alausí estaba bastante lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue que existió estos problemas, ¿no? Del rechazo. Colta también estaba lejos. Entonces, por eso es que definitivamente hubo la situación de que no funcionó esa mancomunidad, ¿no? Número de hospitales, colegios, instituciones, industrias y camales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar determinar la PPC por componente, ¿no? Centros de salud, de instituciones educativas, de servicios, de instituciones públicas, privadas, de industrias y de camales.
Siempre debo definir, ¿no? De igual forma, porque no en todos los municipios va a existir todos los componentes. Por ejemplo, habrá municipios pequeños en el cual las instituciones no son representativas. Habrán industrias, habrá municipios donde que no existan industrias o las industrias sean muy pequeñas, tampoco es una cantidad representativa. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ciudades que sí son grandes, que tienen parques industriales, lugares donde que está la industria bastante acoplada, zonas industriales grandes, entonces ahí necesariamente sí tengo que hacer este estudio, ¿no? Objetivos de acá, diagnosticar el servicio actual, ¿no? Cómo se está, esto es lo que ya precisamente lo hicimos en la primera parte antes de llegar a este estudio. Obtener la PPC. ¿Para qué nos sirve la PPC? Porque en base a esto nosotros vamos a diseñar tanto los sistemas de recolección, de transporte y sobre todo el de disposición final, ¿no? Que se basa en esto de la PPC. Lo que es la composición nos va a servir para aplicar alternativas de separación en la fuente, de clasificación, recuperación de material. Y en el caso del peso volumétrico es para el diseño precisamente de todo el sistema de lo que es la separación del compostaje también y lo que es el reciclaje. Entonces, todo eso necesitamos nosotros el peso volumétrico. Ya van a ir viendo conforme desarrollemos el curso, ¿no? Tenemos obviamente varios generadores que ya les había nombrado anteriormente, instituciones, viviendas, hospitales, mercados, barrido, parques, industrias, colegios. El componente que más va a generar obviamente van a ser las viviendas, ¿no? Tenemos entonces que el peso total se genera es la sumatoria de los pesos individuales de cada componente, ¿no? De domicilios, de comercios, de industrias, de barrido, de parques, de centros educativos, de hospitales, de mercados y de lo que es instituciones, ¿no? Todos los componentes que ustedes identifiquen. Y la PPC la obtenemos de dividir el peso para lo que es el número de habitantes, ¿no? Obviamente la PPC es calculada en un día, por lo tanto es kilogramos habitante día, las unidades respectivas de la PPC. Ahora, ¿cómo se calcula la PPC? Porque para ello hay que tener una metodología, no es solamente de calcular y ya, porque no todos los componentes representan lo mismo. Si es que nosotros consideramos utilizar al personal, por ejemplo, como habitantes normales, les va a arrojar un error muy grande el cálculo que deben hacer. Por eso debemos entender cómo se realiza el cálculo individual. Entonces, nosotros tenemos la PPC total, es la sumatoria de la PPC de domicilios, de comercio, de mercados, de instituciones y educativos. De acá, solamente la PPC de los domicilios la calculamos directamente, porque ahí sí tenemos habitantes, ¿no? Cada vivienda tiene varios habitantes, puede ser 1, 5, 6, 10, 12, dependiendo, ¿no? Del tipo de habitantes que puede existir en una vivienda, ¿no? Entonces tenemos diversos, en este caso diversos tipos de generadores y el generador, en este caso de la PPC de domicilios, es decir, directamente en kilogramos habitante día. Tenemos la PPC de los comercios, que allá nosotros vamos a tener unos resultados en kilogramos empleado día. Asimismo, nosotros tenemos que hacer una aproximación dividiendo para el promedio en este caso, de personas que hay o de empleados que hay promedio en por cada negocio, y luego utilizar el factor de corrección de la ciudad para obtener un resultado, igual de los mercados, de las industrias. En los mercados se divide pues los metros cuadrados para los metros cuadrados de todos los mercados o todas las plazas que existen, para eliminar lo que es, porque nosotros aquí obtenemos kilogramos, metros cuadrados día. Entonces eliminamos los metros cuadrados con metro cuadrado y luego utilizamos el factor de corrección. Ya cuando manejemos las fórmulas de cálculo van a ver ustedes. En lo que es instituciones públicas, igual los empleados o funcionarios; en educativas, el número de alumnos, ¿no? En lo que es hospitales o clínicas, el número de camas, ¿no? Entre otros componentes que tenemos, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Entonces nosotros hay que utilizar una fórmula del cálculo, el cálculo del número de muestras,
para tres componentes, porque hay tres componentes donde que sí hacemos un muestreo bastante más específico, ¿no? Porque en la PPC urbana nosotros vamos a calcular X muestras de acuerdo a la fórmula de Kunitoshi Sakurai para el cálculo del número de muestras. En la PPC rural también vamos a determinar un número de muestras. La PPC comercial, Z de muestras. Y luego sí tenemos otros factores, como por ejemplo los mercados, debemos escoger el mercado principal, ¿no? O quizás si es que, bueno, existe un solo mercado, que bueno, la mayoría de municipios siempre tienen un mercado, tienen una o dos plazas más. Entonces escogemos el mercado principal y hacemos el muestreo, ¿no? Según los días que funcione también el mercado, puede ser que solo funcione un día, entonces deberíamos incluir, por ejemplo, ¿no? Como la extensión del muestreo va de 8, 9 hasta 10 días, podemos incluir 2 días, ¿no? Diferentes del muestreo del mercado. Tenemos también la PPC del barrido, donde que nosotros vamos a calcular dentro del estudio de tiempos y movimientos. La PPC del camal, el peso total de los residuos, por lo general solo existe un camal en cada ciudad. En el sector educativo, institución educativa más representativa. Y la PPC industrial en la industria más grande, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes hayan determinado. Para eso ya necesitan el catastro de todos estos tipos, ¿no? Obviamente vamos a tener que hacer muestreo de generación, de composición y levantamiento de información. Luego que hagamos todo eso, hacemos el procesamiento en oficina, ¿no? Entonces, primero tengo que hacer el cálculo de las muestras y asimismo el número de encuestas a realizar. Si es que la ciudad es pequeña, las mismas muestras donde que vaya a tomar, hago la encuesta ahí mismo. Pero si es que el municipio es sumamente grande, debo hacer un cálculo aparte, ¿no? Más representativo, ¿no? Del número de muestras, porque para lo que es muestreo de composición de residuos sólidos, el número siempre está cercano a los 50 o cercano a los 70, ¿no? El número de muestras que debo tomar de cualquier ciudad que sea. Pero en cuanto a lo que sí la población es sumamente grande, pues hay que hacer una encuesta distinta, ¿no? Con otro tipo de fórmula de cálculo, ¿no? Elaborar el cronograma también. Dentro de esto, pues necesito 7 días de muestreo para lo que es domicilio, ¿no? Y elaborar la encuesta también. La fórmula, pues yo la que voy a aplicar y que es generada por Kunitoshi Sakurai, me dice que el número de viviendas a aprobar o a hacer muestreo aleatoriamente es igual a la desviación estándar, que tiene un valor de 200 gramos habitante día, al cuadrado, dividido por el error permisible, que es un error de 50 gramos habitante día, elevado para el 1.96, que es el coeficiente para un nivel de confianza del 0.95. Si hablamos de lo que es niveles de confianza, pues ustedes sabrán que dentro de lo que es un esquema, pues normalmente nosotros tenemos valores que están por fuera del límite, tanto en la parte de lo que es colas y en la parte de lo que es cola inferior y cola superior, ¿no? Entonces nosotros nos mantenemos dentro de un esquema de unos valores, dentro de una parábola que me permite tener valores correctos, ¿no? Eso es más una explicación de estadística que la veremos un poco más adelante también en un gráfico que tenemos, ¿no? Esto todo elevado al cuadrado más la desviación estándar al cuadrado dividido por el número total de viviendas, ¿no? Entonces aquí necesitamos obligatoriamente el número total de viviendas. Vamos a ver precisamente esta parte del cálculo de la muestra, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer? Abrimos este que dice actividades materiales módulo 1. Y aquí tenemos dentro de lo que es materiales. Aquí las actividades, como siempre, son sugeridas, ¿no? Para que ustedes practiquen o repasen lo que vamos acá realizando. Entonces, nosotros aquí tenemos una serie de documentos que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a utilizar datos que tengamos, ¿no? Del último censo hasta la fecha actual. Bueno, recién el año pasado nomás se realizó el censo
de población y vivienda, datos que por supuesto recién los tendremos a final de año o al empezar el año 2024. Entonces, mientras tanto, todavía nos toca seguir trabajando con lo que es eh, los datos que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, del año 2010. Entonces, nosotros aquí tenemos este archivo que dice cálculo de la muestra. Este vamos a descargarlo. Vamos a descargar este que dice 13, población, provincia, cantón, parroquia. Y vamos a descargar también este que dice vivienda, provincia, cantón, ¿no? Abrimos. Ahora, para hacer este tipo de estudios, como digo, nosotros tenemos que basarnos en datos reales, ¿no? En el caso de que ustedes quieran sacar datos reales o necesiten hacer cálculos reales para la población, por ejemplo, del año actual, lo pueden hacer, pero yo personalmente no les recomiendo. Lo que ustedes deben hacer es basarse en el número de viviendas que tenemos reales, porque en realidad no va a variar mucho, ¿no? Y de igual forma, la fórmula del cálculo de la muestra viene con ese factor de corrección, agregado el 5 o el 10% para que tengamos previsto justamente la variación de datos que tenemos entre el año 2010 y ahora el año 2023, ¿no? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, pues podemos hacerlo, ¿no? Directamente ingresando el número de viviendas. ¿Dónde tenemos ese dato de del número de viviendas? Pues obviamente en los datos que tenemos de viviendas por lo que es cantón, ¿no? Que es datos proporcionados obviamente por el INE, ¿no? Cuyos datos pues obviamente estarán actualizados ya después, ¿no? Entonces acá nosotros, por ejemplo, pues buscamos un cantón, vamos a buscar un cantón un poco grande, vamos a buscar, por ejemplo, a ver, Portoviejo. Vamos a buscar Portoviejo. Tenemos el cantón Portoviejo, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta que nosotros vamos a realizar este cálculo solo para la parte urbana. La parte rural hacemos de 20 a 30 viviendas y los comercios, asimismo, 20 o 30 comercios dentro de la zona más representativa, porque como digo, el valor específico que me va a dar la PPC va a derivarse de, de la parte urbana, que me va a dar los datos más exactos. Entonces nosotros acá lo que nos trasladamos es al total para la parte urbana. Todo esto son parroquias de lo que es Portoviejo. Entonces aquí me va a dar el total en la parte urbana y el total en la parte rural. Entonces nos vamos acá al final, que sería total urbano, total rural. Entonces tenemos 51.851 viviendas para la parte urbana. Entonces ese valor que está aquí, 51.851, ese le voy a copiar y le voy a trasladar acá a la fórmula que tengo aquí. 51.851. Aquí le cambiamos Portoviejo. Portoviejo, ¿no? 51.851. Como les dije, la desviación estándar está en 200, el error 50, y aquí me da el número total, ¿no? Luego de aplicar la fórmula, la misma fórmula de Unitoshi Sakurai, entonces tenemos 61 viviendas con el 5% de seguridad, 64, ¿no? Entonces ahí no podemos fallar y no vamos a tener ningún error. Si es que fuera como digo, un cantón pequeño, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 500 viviendas, de igual forma me va a salir
un valor no tan lejano, ¿no? Igual voy a tener que mostrar 57 viviendas, por ejemplo. Si es que tenemos más o 10.000 habitantes, por ejemplo, igual, ¿no? Son 64 o 10.000 viviendas, perdón, estamos hablando de viviendas. Si hablo de 1.000 viviendas, por ejemplo, tenemos ahí 61. Y así sucesivamente son factores que no cambian mucho, ¿no? Por eso es que yo digo, podemos nomás trabajar con los datos que tenemos para el año 2010, ¿no? Y obviamente acá debo distribuir de acuerdo, pues obviamente conversando con la persona, el técnico del municipio, que me permite organizar esta parte, ¿no? De los datos específicamente. Entonces, pues obviamente ya tengo calculado pues el número de viviendas, ya tengo distribuido. Posteriormente, pues, ¿qué voy a establecer? Un cronograma de muestreo. Dentro de este cronograma de muestreo, la parte más importante es el muestreo que voy a hacer. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el CEPIS, la fórmula y la metodología de Kunitoshi Sakurai. Que bueno, este señor Kunitoshi Sakurai desarrolló estos estudios en Perú, ¿no? Obviamente por el sentido que tenía que en aquel entonces había un presidente japonés, ¿no? Alberto Fujimori. Bueno, no era japonés, era de origen japonés, descendiente o con ascendencia japonesa, ¿no? Y bueno, él tenía afinidad con las personas de allá, entonces lo trajo a Kunitoshi Sakurai y Kunitoshi Sakurai realizó este estudio y esta determinación de todas estas fórmulas en lo que es el vecino país de Perú. Y a partir de esas fórmulas es que hasta ahora nosotros trabajamos, ¿no? Entonces acá nosotros debemos establecer la parte más importante, el muestreo al sector domiciliar, ¿no? Hablamos de lo que es comercios, de lo que es viviendas urbanas y viviendas rurales. En todos ellos voy a tener que realizar al menos 7 días de muestreo, ¿no? Dentro de esos 7 días, pues obviamente yo voy a desechar la muestra 1 y voy a tener 6 muestras que sí van a entrar al cálculo. Entonces, súmenle que son 7 días, ¿no? Más un día en el cual voy a hacer la capacitación al personal y el otro día que también voy a hacer la entrega de encuestas. Entonces, mínimo serían 9 días. En el primer día, obviamente, yo voy a capacitar al personal, voy a capacitar a los técnicos del municipio para hacer un correcto estudio, ¿no? En el cual vamos a ir explicando más, bueno, ya sería el día de mañana, cómo hacer esta parte del estudio, pues luego manejaremos las fórmulas de cálculo del estudio para determinar el APPC y obviamente presentando casos reales. De igual forma, dentro de estos días, de estos 9 días, hay que establecer días en los cuales tengamos que mostrar los mercados, los hospitales, los colegios, ¿no? ¿Cuántos días hay que tomar de un colegio? Pues lo ideal sería tomar 5 días, pero basta con tomar 2 a 3 días. Los hospitales, de igual forma, 2 a 3 días, basta, ¿no? Los camales, dependiendo de los días que funcionen, puede ser 2 días mínimo. Estudio de tiempos y movimientos, de igual forma hay que hacerlo en los días respectivos, ¿no? De las rutas que tengan, porque no, obviamente no van a tener las mismas rutas 2 o 3 días, probablemente tengan solo 2 o 3 rutas, entonces hacemos este estudio de acuerdo a las rutas que tengan, ¿no? Y pues bueno, dentro de esto la encuesta tiene que tener por lo menos nombre de la familia, número de habitantes y casa encuestada. Entonces ahí tenemos un modelo de encuesta que obviamente es una encuesta básica que solamente vamos a recoger datos de recolección de los residuos sólidos. Entonces, dentro de esto vamos a pedir opinión, por ejemplo, de cómo está manejado el servicio actualmente, entre otras situaciones, ¿no? Y luego sí ya vendría la aplicación en sí de la metodología, que eso hablaremos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy, pues y continuaremos el día de mañana. Las evaluaciones, pues bueno, en vista del problema que yo tuve ayer con la parte de lo que es la energía eléctrica en el sector que yo estoy, pues tendremos que darla la próxima semana. Tenemos que establecer un esquema o un cronograma de evaluación para poder entregar lo más pronto posible los certificados, ¿no? Una buena noche a todos. Muchísimas gracias.